Buenas tardes. A continuación, daremos a conocer el parte médico del comportamiento del COVID-19 en nuestro estado de Yucatán. Doctor Isaac. Gracias, secretario. Este es el parte médico del jueves 11 de febrero. En los últimos días se ha registrado un incremento importante de los ingresos hospitalarios, por lo que le pedimos a la población no bajar la guardia y continuar actuando con responsabilidad y siguiendo las medidas sanitarias para evitar comprometer nuestra capacidad hospitalaria e interrumpir el proceso de reactivación económica. Como hemos señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 208 pacientes en hospitales públicos. 26.994 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 31.051. Hoy se detectaron 113 nuevos contagios de coronavirus, 84 en Mérida, 7 en Valladolid, 5 en Canacín, 4 en Tizimín, 2 en Izamal, en Ticul y en Umán, y uno más en Jomún, Maxcanú, Motul, Tequit, Tinum, Tixcocop y Guayma. De los 31.051 casos positivos, 264 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 19.091 personas contagiadas de coronavirus que viven en 5.492 en la zona norte, 5.179 en la zona oriente, 1.780 en la zona centro, 2.596 en la zona sur y 4.044 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 11 fallecimientos. Se trata de 8 hombres y 3 mujeres con un rango de edad de 24 a 95 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo, EPOC, asma, pancreatitis y cardiopatía. 9 de ellos residían en Mérida, uno más en Concal y uno en Valladolid. En total, son 3.280 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 569 están aislados, estables y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 208 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera del diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Hasta aquí el reporte, secretario. Estos son los indicadores del semáforo estatal de Yucatán este jueves 11 de febrero. El porcentaje de ocupación de cuidados intensivos total COVID y no COVID es del 31.3%, está en color amarillo y estable. El porcentaje de ocupación de camas de hospitalización total COVID y no COVID es del 45.1%, está en color amarillo y en descenso. El incremento en admisiones hospitalarias de la semana con respecto a la anterior está en verde y en descenso. El ritmo de contagiosidad del coronavirus está en 0.94, está en color verde y en descenso. La positividad de los casos es del 42.2%, está en color rojo y estable. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Como hemos informado, el semáforo estatal de salud se va a dar a conocer cada 15 días con la finalidad de homologar las fechas de presentación con el semáforo quincenal del gobierno federal. Muchas gracias.